Ahí puede ver mi pantalla, correcto. Vale. Entonces, la primera pregunta, bueno, en este orden, el primer ejercicio que tenía aquí valía 2 puntos y nos pedía calcular la prima de antigüedad y la indemnización legal de un empleado que fue despedido injustificadamente, ¿ok? Y nos daba estos datos. Nos daba la edad de 45 años, nos daba 15 años de servicio, nos daba un sueldo de 10,000, un sueldo integrado de 13,000, una UMA diaria, que es la actual. El salario mínimo también es el actual, de zona general. Decía que era por contrato por tiempo indeterminado. Y por ahí también les comentaba que asumiéramos que, que no iba a haber una reinstalación. ¿Ok? Entonces, nos daba estos incisos. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a verlo. Por acá ya lo tengo vaciado el ejercicio, los mismos datos. Entonces, para efectos de la prima de antigüedad, el primero que había que comprobar era que el sueldo base, ojo, sueldo base, recordemos que para efectos de prima de antigüedad, la ley nos pide considerar sueldo base, para efectos de indemnización legal es el salario integrado. Entonces, dicho esto, la regla era que el sueldo a considerar para la prima de antigüedad debe estar topado por abajo por un salario mínimo y por arriba por dos salarios mínimos. Entonces, lo que se veía es que el sueldo base a considerar tenía que ser el sueldo diario del sueldo base. No aplicaba un tope porque estaba por arriba de un salario mínimo y por abajo de dos salarios mínimos. ¿Vale? Ya con esto aplicábamos la fórmula tal cual que nos decía que eran 12 días del salario base topado por años de servicio y teníamos 60,000. ¿Ok? De aquí, pues básicamente con eso ya nada más faltaba corroborar que la respuesta correcta fuera esta. ¿Vale? Eh, para ello, calculábamos la indemnización legal. Importante, cuando es por un tiempo indeterminado, la ley nos decía que se pagaban 20 días de sueldo integrado por cada año de servicio. Si aunado a eso no había una reinstalación, tenían que pagarse los 3 meses. ¿Vale? Entonces, la fórmula quedaba como 3 meses de este sueldo integrado de 13,000 más 20 días de ese sueldo dividido entre 30 porque son 20 días, ¿ok? Por años de servicio, que son 15. Y de esta manera llegábamos a los 169,000. Entonces, la respuesta correcta pues era este inciso, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Siguiente ejercicio valía 3 puntos. En este ejercicio nos pedía calcular el impuesto anual definitivo que debería pagar un empleado que recibió una indemnización legal de 3,8 millones en este año. ¿Ok? Y también nos dice, ok, ¿cuál sería el impuesto anual definitivo que pagaría si en lugar de que fuera una indemnización legal, hubiera recibido ese mismo monto, pero como un plan de pensiones? ¿Ok? En dicha manera, en un pago único. ¿Sí? Ahora, considera los siguientes datos. ¿Cuáles son estos datos? Años de servicio, el momento del pago fueron 25 años de servicio. Esto pues son muchos años. UMA diaria, la igual, la actual. La UMA mensual, aquí ya les daba el valor mensual. El salario mínimo diario y también el salario mensual. ¿Vale? Y estos serán los incisos de respuesta. Aquí, ojo, como todos lo notaron y lo corroboraba, estos ninguno de estos coincidía con la respuesta, por eso les pedía que me mandaran sus ejercicios, su resolución, para poder revisarla y poder considerar, darles el punto correspondiente. Entonces, ¿cuál era la respuesta a este ejercicio? Lo primero que había que ver es una indemnización legal.
De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, decíamos por ahí el artículo 93, fracción, creo que era la fracción 6, que nos decía es que el monto exento para un pago de indemnización legal iba a ser igual a 90 UMAS diarias por años de servicio. ¿Y eso cuánto es? Son 90 UMAS diarias por 25. Es decir, el monto exento iba a ser muy, muy pequeño, 254,000 pesos. ¿Cuál era la base gravable? La diferencia, los 3,8 millones menos este pequeño monto exento y prácticamente 3,5 millones iban a ser sujetos a impuesto. Ahora sí, lo que debíamos hacer era ir a revisar la tabla del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Lo que debíamos hacer era revisar esta tablita y aquí teníamos que buscar en qué rango se encontraba la base gravable. 3,5 millones, entonces se encontraba en el último rango, ¿ok? En el de 3 millones y en adelante. Ahora sí, ¿qué valor teníamos que encontrar, que buscar aquí? Primero, su cuota fija. La cuota fija son 940,850,81. Límite inferior, 3 millones, un centavos. Y la tasa impositiva, que era de 35%, ¿vale? Entonces, ya que teníamos esos valores, ahora sí, se tenía que calcular el impuesto. Y el impuesto básicamente era la cuota fija por entrar, prácticamente es el cover por entrar en ese rango, más lo que excede, la base gravable que excede al límite inferior, esa diferencia multiplicada por el 35% de tasa impositiva. ¿Ok? De esta manera el impuesto real pues era 1,131,000, que representaba básicamente el 32% de los 3,8 millones. ¿Vale? Eh, Esa es la primera parte. La segunda parte nos pide que consideremos que en lugar de indemnización legal es un plan de pensiones. Esto significa que cambia el monto exento, porque de acuerdo a el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cuando ambos empleado y trabajador, perdón, empleado y empleador acuerdan un pago único, este está exento hasta por 90 o más elevadas al año. ¿Esto cuánto es? Pues son las 90 o más, 90 por la UMA mensual por 12. ¿Ok? Recordemos que yo les había dado la UMA mensual. Nada más faltaba elevar esa por 12. ¿Ok? De esta manera, el límite exento eran 3,7 millones. Entonces, ¿cuál era la base gravable? Pues 3,8 millones menos estos 3,7, que es el monto exento. Y básicamente teníamos una base gravable de 85,000. Como ven, pues muy pequeña. Ahora, el siguiente paso era, con esta base gravable, ver en qué rango entraba en la tabla, ¿no? Entonces, en este caso, entra en el rango de 50,500 a 88,793. ¿Qué datos necesitamos? Primero, su cuota fija. La cuota fija tenemos acá 2,966,91. Luego, su límite inferior, que era 50,525. Y finalmente, la tasa impositiva, que era de 10,88. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya que teníamos esto, lo que debíamos hacer, pues nada más era aplicar nuestras formulitas, que es la tasa, la cuota fija, más la diferencia entre el monto gravable y el límite inferior, y eso multiplicado por la tasa impositiva. De esta manera, el impuesto que debíamos llegar era 6,760, que equivalía a 0,19%. Es básicamente nada de impuesto en comparación del monto que recibió el empleado, ¿vale?
¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora pasemos a los siguientes. Los siguientes reactivos eran más teóricos, ¿ok? El primero valía 2 puntos y decía, de acuerdo a la ley del Federal del Trabajo, ¿cuáles son las causas por las que se paga una prima de antigüedad? Y aquí, importante, recuerden los apuntes que teníamos, ¿no? Eh, Básicamente, acá teníamos las reglas del juego y aquí habíamos enlistado todas las causas de pago, que básicamente eran 5. Una de ellas no venía tal cual, así descrita en la ley, pero era intuitiva, que era la jubilación. Básicamente era un retiro voluntario con mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a ver, voy a empezar de abajo para arriba. Aquí, por ejemplo, decía muerte, invalidez, despido, jubilación y retiro voluntario. Aquí ustedes dirían, bueno, pues son las 5 que teníamos en el archivo, ¿no? Pero ojo aquí, el retiro voluntario, si hay una persona que tiene menos de 15 años, no aplica, ¿vale? Esta es la que truena. Luego aquí dice, muerte, invalidez, retiro voluntario, jubilación y despido con al menos 15 años. Ojo aquí, el retiro voluntario no aplica para personas que tienen menos de 15 años de servicio y en el despido no debe haber, no hay una cláusula que diga, este, se va a pagar en caso de despido siempre y cuando cumpla al menos tantos años de servicio. No, es tal cual. Lo que dice la ley es el despido, independientemente de los años de servicio, y para el caso de retiro voluntario, sí necesitas al menos 15 años de servicio para poder recibir este beneficio. ¿Vale? Por ende, la respuesta correcta era muerte, invalidez, despido, como les digo, jubilación y retiro voluntario con al menos 15 años de servicio. ¿Vale? Siguiente pregunta era nada más un cierto o falso. Es un punto y nos dice, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, la edad avanzada es una causa justificada de despido. Primero, ¿qué es edad avanzada? Pues es todo aquel empleado que ya está alcanzando 65 años de edad, básicamente ya pudiera, o más, básicamente ya pudiera jubilarse ante la seguridad social, ¿vale? De esta manera, en la Ley Federal del Trabajo, en ningún lado de lo que dice la Ley Federal del Trabajo nada más menciona derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el empleado. También menciona algunas causas de despido justificadas, que de hecho las veíamos. Veíamos en la Ley Federal del Trabajo cuáles son esas causas justificadas, que venía presentarse borracho o drogado al trabajo, no ser honesto, eh, agresiones dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones. Venían pues prácticamente un listado enorme. Bueno, no, ni tan enorme, eran como 10 reactivos. Pero en ninguno de ellos viene que esta sea una causa justificada para un despido. De hecho, tan así es, no es una causa justificada como para un despido, que por ejemplo, si ustedes llegan a escuchar casos en los que la empresa despida a una persona en edad mayor, nada más porque sí, sin alguna justificación, eso puede proceder legalmente, ¿vale? Eh, de hecho, las empresas, justo para poder como relevar o transicionar pues prácticamente a ese empleado, lo que ofrecen, pues es el plan de pensiones. Una salida digna, ¿vale? Que si bien, como les mencionaba aquí, la jubilación
no es una causa justificada de pago o de despido, prácticamente es un retiro voluntario con mutuo acuerdo. El empleador ofrece al empleado este plan de pensiones que les va a brindar beneficios fiscales y una salida digna, y el empleado pues tiene todo el derecho de aceptarla o no aceptarla, ¿vale? Básicamente es por eso que también existen los planes de pensiones, para darle una salida digna a una persona en edad avanzada. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna duda, comentario, por favor escríbanlo en el chat. Ocupen el micrófono, no tengo inconveniente. ¿Vale? Y finalmente, ¿por qué son importantes los planes privados de pensiones en México? Y esto me parece que lo vieron con el profesor. Bueno, aparte de las anteriores. Eh, y aquí si quieren vamos de abajo para arriba. ¿Vale? El primer reactivo nos dice, la ley del impuesto sobre la renta establece la obligación del patrón para implementarlos. Este lo voy a poner en rojo porque en realidad la ley del impuesto sobre la renta, ninguna ley dice que el plan de pensiones es un beneficio por ley, es decir, es un beneficio mandatorio, un beneficio obligatorio. No, en ninguna ley. Los únicos beneficios por terminación laboral que son por ley y que de hecho están en la Ley Federal del Trabajo es prima de antigüedad e indemnización legal. Plan de pensiones no es obligatorio y no está indicado así en ninguna ley, mucho menos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Entonces, esta, descartadísima. Después dice, las empresas pueden financiar contingencias como el pago de despido de edad de jubilación. Esto sí es correcto. ¿Qué sucede? Eh, las empresas, si implementan un plan de pensiones, pueden constituir un fondo de activos, un fondo de dinero que sea destinado para el pago de estos pagos de pensiones. Y a su vez puede contar con ventajas fiscales, que es básicamente, eh, primero, al estar aportando, pueden contar con liquidez y suficiencia para ese pago de obligaciones, pero también cuentan con ventaja fiscal porque pueden hacer deducible esa aportación, incluso antes, o sea, en el momento en que la aportan al fondo, aun y cuando no están pagando todavía un beneficio. ¿Ok? O sea, pueden adelantar el disfrute de esa ventaja fiscal, de hacerla deducible. Luego decía, las empresas y los empleados se benefician de ventajas fiscales, por supuesto. Ya vimos que las empresas se pueden beneficiar al aportar al fondo, pero también los empleados se benefician. ¿En qué momento se benefician? Pues lo veíamos en este ejercicio, en el ejercicio 2. Si ellos reciben un plan de pensiones en lugar de una indemnización legal siendo el mismo monto, los empleados van a pagar menos impuestos con un plan de pensiones. ¿Ok? Eso, entre otras ventajas fiscales, dependiendo del tipo de plan de pensiones que tenga el empleado. ¿Vale? Entonces, inciso D, descartado. Inciso C, la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del patrón para implementarlos. Nuevamente encontramos esta obligación. Claro que no, no existe una obligación, ¿vale? Luego dice, complementa la insuficiencia de recursos a edad de retiro. Sí, sí la complementa. ¿Por qué? Porque el empleado va a recibir un beneficio que no le va a quitar tantos impuestos y justo pues va a ser en una etapa de su vida en la que eh, probablemente ya no quiera seguir trabajando, ya no tenga las mismas oportunidades para encontrar otro trabajo, ¿vale? Está unado a que pues bueno, ya puede disfrutar su edad de jubilación eh, junto con, bueno, los otros recursos que haya juntado, ¿no? Ahorro voluntario, o la Afore, o la Seguridad Social, ¿vale? Y luego dice, los colaboradores se benefician de ventajas fiscales al obtener un pago de un plan privado de pensiones. En efecto, que es lo que mencionábamos hace un momento, pagan menos impuestos, aunque sea el mismo monto que hubieran recibido como una indemnización legal. Muy bien, siguiente reactivo. ¿Las empresas pueden tomar ventajas fiscales al contar con un plan privado de pensiones? Claro que sí, es lo que platicábamos hace un momento. Y luego repiten esto, la ley federal del trabajo establece la obligación del patrón para implementarlos. Pues no,
No hay ninguna obligación, ¿vale? Y finalmente complementan la insuficiencia de recursos a edad de retiro. En efecto, sí la complementan, ¿vale? Entonces esta sí es correcta. O sea, esta oración de este reactivo. Pero el rojito la mata. Ahora sí, finalmente, el inciso A nos dice, complementa la suficiencia de recursos a edad de retiro. Es correcto. Las empresas pueden financiar contingencias como el pago por despido a la edad de jubilación. Es correcto. ¿Vale? Recuerden que justo el plan de pensiones sirve para eso, para dar una jubilación digna, una salida digna a los empleados que están en edad avanzada. Y finalmente, las empresas y los empleados cuentan con ventajas fiscales. Esto es correcto, ¿vale? Entonces, de esta forma, el inciso correcto pues era este, ¿vale? Eh, no sé si tengan alguna duda, comentario. Estas serían las respuestas. ¿Qué les pareció el examen? No sé si tengan algún comentario. ¿No? ¿Ninguno? Perfecto. Bueno, pues, eh, hasta aquí es la resolución del examen. Nada más me queda platicarles qué vamos a ver en el siguiente, pues ya lo que resta del semestre. Básicamente sería material para el tercer parcial. En ese material de tercer parcial, ahora sí vamos a aplicar lo que vimos en el primer parcial y en el segundo parcial. ¿Ok? Es esencial ese dominio, sobre todo para los que sacaron 10 pues bueno, no se les va a complicar, pero los que eh, tuvieron por ahí algunos detallitos en estos parciales, nada más estudien nuevamente, eso no lo echen por la borda, porque es material conocimiento que se necesita para el tercer parcial, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cálculo octorial. Vamos a calcular la obligación de vengada, el valor presente de la obligación total, cuál es el costo que generaría un empleado por un año de servicio, ¿no? Eh, y eso, pues, ¿a qué se va a aplicar? A una prima de antigüedad, a una indemnización legal, a un plan de pensiones. eh, ¿Qué vamos a ocupar? Valor presente, vamos a ocupar probabilidades. Todo lo que vieron con el profesor, bueno, la mayor parte de lo que vieron con el profesor, eso se va a aplicar. Lo de lo que vimos conmigo, la mayor parte se va a aplicar. Entonces, por ahí nada más repasen, digo, lo vamos a ver en clase, pero vamos a irnos un poco más rápido para poder terminar. Y ya al final que acabemos, pues bueno, ya podemos resolver preguntas muy particular conmigo sobre el tema de impuestos y cómo repercute en las inversiones, sobre todo pues ustedes que ya empiezan a trabajar o van a empezar a trabajar, pues qué les conviene más, ¿no? ¿Dónde les conviene más invertir y por qué? ¿Vale? Em, Todo esto, pues bueno, si da tiempo, lo vamos a ver al final al final de noviembre. Pero, pues bueno, lo importante es primero que se les quede clara, se les resuelvan las dudas, vayamos bien todos en las clases eh, y listo, ¿vale? Ya para que puedan aprobar este tercer parcial. No sé si tengan alguna duda, comentario, si no, pues hasta aquí podríamos dejar la clase de hoy. ¿No? ¿Ninguna? Ninguna duda. Perfecto. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos la clase. Tengan un buen día, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, bye.